Muy bienvenidos, el Señor Jesús les bendiga a este espacio a la luz de la palabra. Que el Señor bendiga a cada uno que va a poder revisar este video dentro de las próximas horas. Que el Señor extienda su misericordia y su amor a cada persona que visita nuestra página Jesús Puerta de Escape. Bueno, después de algunos días ausente por trabajo en la obra del Señor, estamos regresando a este espacio y a los temas que nos han ocupado este último tiempo. El video anterior estuvimos hablando acerca de la eutanasia, qué significa, cuál es la posición de la palabra, qué dice la Biblia acerca de eso. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema, pero vamos a orar primeramente al Señor para pedir su dirección. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos por este lindo tiempo que usted nos da, Señor, frente a esta cámara para poder grabar y para poder hablar tu palabra, Señor. Pido en esta hora, Señor, que me dé fuerza, confianza para hablar tu palabra, que no haya miedo, que no haya temor, Señor, en nosotros, sino que, como dice tu palabra, que con denuedo podamos hablar tu palabra confiadamente. Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú nos respaldas en todo momento, Señor, y en esta hora, sin ninguna duda, tu respaldo, tu gracia, tu misericordia estará junto a nosotros, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que les doy la bienvenida a este nuevo programa que estamos grabando. Hoy día vamos a tratar un tema que es muy controversial y que causa mucha discusión dentro de las familias, dentro de la política, dentro también de la religión. Y este es el tema que trata acerca del aborto. ¿Qué dice la palabra acerca del aborto? Vamos a poner hoy día el aborto frente a la palabra del Señor y lo vamos a mirar a la luz de la palabra. Es muy importante que nosotros, antes de dejarnos llevar por ideologías, antes de dejarnos llevar por pensamientos y por muy buenas ideas que a veces parezcan, es necesario que miremos la palabra del Señor, que podamos ver qué dice la Biblia acerca de las cosas, qué es lo que la palabra del Señor Jesucristo dice acerca de los temas. Así que en esta hora vamos a observar este tema a la luz de la palabra. Para empezar, tengo un texto bíblico muy importante y también tal vez muy leído. Es un texto que usamos para muchas cosas, pero hoy quiero tomarlo con la seriedad que el texto merece. Dice así Josué capítulo 1 y el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fíjese que no es una sugerencia que Dios nos hace. No nos está diciendo, bueno, si tú quieres lo haces. Es un mandamiento, es un mandato de Dios. El esforzarnos y el ser valiente es un mandato de Dios. Dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te mando que te esfuerces. En tiempos como los que vivimos hoy, el esforzarse y ser valiente cobra mucha relevancia. Hay que ser valiente para pararse frente a las grandes mayorías de personas en este mundo que opinan y que frente a opiniones y a leyes están de acuerdo muchas personas. Hay que ser valiente para pararse firme en este tiempo frente a las grandes mayorías. A veces pensamos que porque son mayoría tienen la razón. Bueno, si todos lo están haciendo, ¿por qué no nosotros? Si todos están apoyando eso, si todos se están desviando por ese camino, ¿será que es el camino correcto? Pero eso no es lo que nos manda la palabra del Señor. La palabra del Señor nos manda a ser valientes y a esforzarnos para enfrentar tiempos difíciles como los que vivimos hoy. Entonces, hay que ser valiente para pararse firme frente a la mayoría de las personas que opinan y apoyan leyes como el aborto. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuál es la opinión de nuestro Dios a través de la palabra?
Hay muchos textos que pudiéramos tomar, pero en esta hora vamos a hacer lo más sencillos posibles y no vamos a entrar en tecnicismos, no vamos a entrar en cosas muy profundas acerca de cosas que se dicen, sino que vamos a ir a lo más sencillo de la palabra de Dios para poder examinar qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Un texto en el Antiguo Testamento como Éxodo capítulo 21, verso 22, dice así la palabra del Señor. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si en medio de una pelea, en medio de una discusión, dice, hirieren a una mujer que está embarazada y ésta abortare, y si hubiese muerte, dice, pagarán vida por vida. Esto es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que sí, todos aquellos que provocan o apoyan el aborto, el Señor está trayendo una condena sobre esas personas. Eso es lo que dice la Biblia ya en el libro de Éxodo 21, verso 22. Entonces, si el hombre, nosotros los humanos, nos volvemos en contra de Dios, si nosotros los humanos nos volvemos en contra de Dios, fíjese, estoy diciendo los humanos, ni siquiera estoy diciendo los cristianos, ni siquiera estoy diciendo los evangélicos, los humanos, nosotros como sociedad, nos volvemos en contra de Dios. ¿Qué posibilidad tenemos? ¿Qué posibilidad nos queda si nos vamos en contra de nuestro Creador? Si nos vamos en contra del que nos va a juzgar, del que va a juzgar este mundo. Un día, dice la Biblia, que Él juzgará vivos y muertos y traerá juicio y traerá justo pago conforme haya sido nuestro actuar. Conforme haya sido nuestro actuar, Dios va a traer juicio sobre nosotros. Entonces, esta es la razón por la que nos quedó la Biblia. Esta es la razón porque la palabra del Señor nos quedó para nosotros, para que no cometamos errores en contra de nuestro Creador, para que no vayamos en contra de Dios. Si usted va en contra de una ley aquí en la tierra y es sorprendido yendo en contra de esa ley, sea de tránsito, sea de alcoholes, sea cualquier ley que usted violare y es sorprendido, usted va a ser sancionado, multado y probablemente va a tener que pagar con cárcel, conforme a las leyes terrenas. Pero si vamos en contra de las leyes de Dios, si nos ponemos en contra del Creador, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué posibilidad tenemos? Por eso que la palabra del Señor nos quedó para que usted y yo la observemos y no cometamos errores graves delante de nuestro Dios. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros los cristianos? Los que leemos la Biblia, los que tenemos esta creencia, los que tenemos esta cercanía con Dios. ¿Qué nos queda a nosotros si nosotros comenzamos a irnos en contra de las leyes de Dios? Si nosotros comenzamos a opinar a favor de lo que el mundo dice, a favor de lo que los legisladores están tratando de hacer. Porque esta ley del aborto, hay países que ya es legal, hay países que ya no tan solo está en 3 causales, sino que está abiertamente para que cualquier mujer decida en cualquier momento, aún cuando esté a punto de tener el bebé, puede decidir abortar y lo hace. Hay países que ya es así. En el nuestro aún está la ley ahí pasando por procesos, pero más temprano que tarde se va a llegar a aprobar estas leyes.
Entonces, estamos en un riesgo absoluto. Esta es la razón por la cual Dios nos dejó su palabra, para que no vayamos en contra de Dios. Porque ir en contra de Dios es un riesgo absoluto para nosotros. Ahora, ¿dónde la Biblia habla acerca del aborto? Además del texto que ya leímos en Éxodo. Hay un texto que es muy llamativo de la manera que quedó escrito. Y da detalles. Proverbios capítulo 6, verso 16. Yo le invito a que usted lea estos textos después. Que los vaya comparando, que los vaya examinando, que los vaya estudiando. Dice así el verso 16 del capítulo 6 de Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese, entre estas 7 cosas que nombra la Biblia está las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuál sería la sangre inocente? Sangre de alguien que está por nacer, que aún no ha llegado a este mundo, que aún ni siquiera se le está dando la posibilidad de nacer. ¿Qué es más inocente que un bebé que está en el vientre de su mamá? Entonces, cuando Dios dice, a través del proverbista, que estas 7 cosas que Él aborrece y aún le abominan, entre ellas están las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué significa las manos derramadoras? Fíjense que a mí me gusta mucho un texto que está ya en el libro de Romanos capítulo 1. Porque a veces, cuando estas cosas pasan, uno dice, no, pero son las leyes. No, son los médicos, ellos son los que hacen eso, entonces yo no tengo nada que ver ahí. Bueno, ahí Dios tendría que juzgar a la madre, al padre que tomaron la decisión de abortar y a los médicos que lo hicieron, manos derramadoras de sangre inocente. Pero mira lo que dice Romanos. Romanos nos mete a todos en esto. Dice, el verso, Romanos en el capítulo 1, dice así: necios, desleales, verso 31, sin afecto natural. ¿Qué es el afecto natural? Es el amor natural que uno tiene por las cosas. Sin afecto natural. Dice, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas como esa, como el aborto y todo eso, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, vida por vida, decía Éxodo, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Otra versión dice, no tan solo las hacen, sino que las apoyan. O sea, si tú eres de esos que dices, no, yo estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo, la mujer puede tomar decisiones a la hora que quiere. Tú eres uno de los que apoya eso. Y la Biblia dice que el juicio viene sobre los que las hacen y sobre los que las apoyan. Romanos 1 en sus últimos 2 versículos. Ahora, dice Proverbios 6:16 que estas cosas el Señor nuestro Dios las aborrece. ¿Sabe lo que significa aborrecer? Aborrecer algo significa dejar o abandonar a alguien. He escuchado montones de veces decir a la gente, parece que Dios ya nos olvidó.
Parece que Dios ya no se acuerda de nosotros cuando no llueve, cuando estamos en sequía. No, ya Dios nos olvidó. O cuando vienen catástrofes, catástrofes grandes. No, Dios ya se olvidó de nosotros. Dios ya no se acuerda de nosotros. ¿Sabes lo que significa aborrecer? Significa dejar y abandonar a alguien. Dios dice que Él aborrece. ¿Qué significa? Que deja y abandona a aquellos que practican esto. Si nuestro mundo, nuestros países, nuestras leyes, nuestros gobiernos están apoyando leyes como estas, ¿qué es lo que va a ocurrir con Dios? Dios va a comenzar a abandonar esas naciones. ¿Y sabes tú lo que ocurre cuando Dios abandona a alguien? Viene la catástrofe, viene el terror, viene todo el mal que nosotros no hemos ni imaginado. Todo eso ocurre por hacer las cosas contrarias a Dios. No apoyemos cosas que son contrarias a Dios. Es que la mayoría, pastor, la mayoría está apoyando eso. Sí, no te dejes llevar por la mayoría. Seamos de los pocos que podemos pararnos firmes frente a esta sociedad y podamos ser la reserva que esta humanidad necesita, una reserva que guardemos y conservemos la palabra de Dios y conservemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Guardemos su palabra, sus mandamientos. No importa si los demás no lo hacen, mantengámonos firmes. Por eso Dios le dijo a Josué, yo te mando, Josué, que seas valiente. Entonces, aborrecer es dejar y abandonar. Hoy tenemos países en crisis terrible. Y esos países, si usted examina sus leyes, son países que han aprobado esas leyes. Son países que abiertamente, no, si ya el modernismo llegó, hay que aceptarlo. Esos países abiertamente han aceptado eso y hoy día están pagando las consecuencias. Dios aborrece, o sea, abandona y deja a aquellos que practican estas cosas. Pero no tan solo ahí, sino que dice que aún 7 cosas le abominan. Fíjate la palabra abominar, yo estoy leyendo lo que dice el diccionario. Abominar significa condenar y maldecir a alguien por considerarlo malo. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué lo hizo? Porque consideró que ellos estaban actuando mal, que lo que estaban haciendo estaba malo, no frente al gobierno, no frente al Estado, frente a Dios. Procura, dice la Biblia, hacer lo bueno frente a los ojos de Dios. Eso es lo que debe interesarnos. Por encima de la ley, por encima de las opiniones del mundo, por encima de las opiniones de los gobiernos, está lo que Dios dice. Entonces dice que abominar es condenar y maldecir a alguien por considerarlo malo, rechazar algo. Esto es lo que provoca. Esto es lo que le provoca a Dios el aborto, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, ¿qué significa el aborto? Mira lo que dice el diccionario. Interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Eso dice el diccionario. Porque hay abortos que son espontáneos, abortos que son naturales. Estamos hablando del aborto provocado, el aborto aceptado en la ley, el aborto que hoy día se está empujando para que sea aprobado en todas maneras. Significa interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Interrupción. Pon mucha atención en esa palabra. Así dice el diccionario, que es una interrupción. Fíjate ahora, la palabra interrupción significa detención, suspensión, paréntesis o tregua. Lo que yo entiendo acerca de estos significados es que una tregua es algo que tú pides un alto, dice stop, paremos un momento allí. Es una tregua por un momento, por un rato, por unas horas, por un día, pero luego continúa lo que estaban haciendo. La palabra paréntesis es en medio de una frase, tú haces un paréntesis y dices algo y luego sigues la frase. Entonces, el significado que le dan al aborto en la RAE, en el diccionario,
no es correcto, no es lo que realmente es. Porque si fuera una interrupción, o sea, yo interrumpo el embarazo a los 3 meses y luego lo dejo continuar para que termine su proceso. No, el aborto realmente es un término del embarazo, es un exterminio de lo que está ahí. Entonces, no lo tome suavemente como dice el diccionario, no lo tome suavemente como dice la ley, es una interrupción. Si tú interrumpes algo, luego lo dejas correr, luego lo dejas seguir. Aquí no es una interrupción, es un término del proceso. No es una interrupción simplemente como lo dice. Es una interrupción del embarazo, no es una interrupción. Le estás poniendo fin, le estás poniendo término. Y de manera drástica y de manera terrible. No vamos a entrar en los detalles de cómo es un aborto, porque es terrible. Entonces, interrumpir es detener, suspender, hacer un paréntesis, pedir una tregua. Me llama la atención el significado que tiene la palabra interrumpir. No es lo que realmente ocurre en un aborto. Un significado que leyendo le pude dar yo al aborto personalmente. Y mira a lo que llegué. ¿Qué es el aborto entonces? Es el mayor desprecio por la vida que como sociedad podemos aprobar. Es el mayor desprecio por la vida que como sociedad podemos aprobar. Y si no se respeta la vida en su forma más frágil. ¿Qué forma más frágil? En el vientre de su madre. Si no se respeta la vida ahí, menos se respetará en su forma más adulta. O sea, ¿qué queda de los abuelos, de los ancianos? Si no respetamos al que está por nacer, ¿cómo vamos a respetar al que ya tiene muchos años? Vivimos en un mundo que pelea por los derechos de los animales, de las plantas, pero pelea por los derechos de las personas, que tengan derecho a educación, que tengan derecho a salud, que tengan derecho a una vejez digna, dicen hoy día. Pero si no respetamos el derecho a nacer, ¿de qué nos sirve pelear por los demás derechos? Si a esa criatura no le damos el derecho a nacer, ¿para qué le vamos a pelear por el derecho a educarse, el derecho a crecer, si no le estamos dando el derecho principal, que es el derecho a nacer? Que Dios nos ayude. Entonces, el desprecio por la vida es una muy mala señal que damos como sociedad y demuestra la decadencia en la que vamos cayendo. Una de las discusiones que hay acerca del aborto es en qué momento se puede realizar, si a las 3 primeras semanas o hasta la 8ª semana, en qué momento se puede hacer, porque según la ciencia dice que hasta la 8ª semana, es en la 8ª semana cuando recién comienza la criatura a tomar forma, digamos, se forman sus pies, sus manitos, todo se va formando a la 8ª semana. Una de las discusiones que se ha dado es el tiempo y fecha en las cuales se permite un aborto, en algunos casos. La palabra, y aquí aparece una palabra importante, la palabra embrión. Así se le llama al bebé desde, esto lo dice el diccionario también, dice, embrión es un ser vivo en la primera etapa de su desarrollo desde la fecundación hasta que adquiere las características morfológicas de la especie. En el caso de los humanos, el periodo embrionario dura hasta 8 semanas después de la concepción. O sea, del momento de la concepción, de la fecundación, hasta la 8ª semana se le llama embrión. Entonces, ahí es donde muchos dicen, bueno, es solo un embrión. Es solo un embrión. Entonces, si es un embrión, todavía no es una persona, ¿no? Eso es lo que están diciendo muchos. Pero mira, ¿qué dice la palabra del Señor? Allá en un texto muy importante, Salmo 139, 15. Lo voy a leer en la versión antigua porque me parece muy relevante cómo lo dice. Salmo 139, versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué clara es la palabra del Señor.
Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Mira cómo lo dice David. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. En oculto, en el vientre de la mamá, allá en la matriz, allá fui formado, dice David. En oculto. Nadie lo podía ver, en oculto. Pero mi cuerpo no fue encubierto a tus ojos. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Luego el verso 16. Mi embrión, o sea, desde el momento de la concepción hasta las 8 primeras semanas, se llama embrión. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios vio ese embrión. Ese embrión que la ciencia hoy día dice, no, sí, todavía no es nada, a las 8 semanas no es nada, se puede interrumpir, se puede sacar, exterminar. Dios ya lo vio ahí. A ti y a mí, Dios ya nos había visto allí, cuando aún éramos embrión, cuando estábamos entre el día 1 y la semana número 8. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dice la ciencia que hasta las 8 semanas tú no te has formado aún. Tienes vida, por supuesto que eres un ser vivo ya. Pero a partir de la 8ª semana comienzan a salir las cosas, tus manitos, tus pies se empiezan a formar. Dice aquí la Biblia, mi embrión vieron tus ojos cuando eras solamente una bolita tal vez. Y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Luego a partir de la 8ª semana fueron formadas las cosas. Dice aquí, en tu libro estaban escritas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. O sea, tú me viste cuando era la nada. Ahí Dios ya nos vio. Dios ya nos cuenta desde a Jeremías. Le dijo antes que tú fueses formado en el vientre, yo te vi. Yo te conocí y te aparté para ser un profeta. Antes de que fuese formado. Significa antes de la 8ª semana. Yo ya te había visto y ya te había designado como un profeta. Y nosotros los humanos nos damos el lujo de decir, no, nosotros podemos interrumpir, cortar ahí y eliminarlo. Y Dios dice, yo ya te había visto antes que te formases. Antes que te saliesen las manitos, los piececitos, yo ya te había designado para una misión. Todo lo que hacemos tiene consecuencia y juicio de parte de Dios. Por eso es que no debemos nosotros dejarnos llevar por las mayorías y ser valientes. Como humanos vamos en picada. Debemos levantarnos como iglesia y ser valientes y pararnos firmes frente a estas cosas y no tener miedo a decirlo en una red social como esta. Vamos a ser criticados seguramente, pero ¿qué importa la crítica cuando estamos diciendo lo que la Biblia dice? Señor, gracias te doy en esta hora. Te pido una bendición para cada hermano, cada hermana que va a escuchar esta palabra, cada persona que va a oír este mensaje. Que sea, Señor mío, tu palabra en esta hora, bien recibida, caiga en buena tierra. Que mucha gente, Señor, podamos arrepentirnos de nuestro mal camino y podamos seguir lo que tú dices, para no ser aborrecidos por ti, porque si somos aborrecidos, Señor, seremos abandonados. Estamos en un mundo que sufre, que llora, que se lamenta por las cosas que vive. Dios, ten misericordia de nuestro mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Soy el pastor Alejandro y nos vemos en la próximo capítulo. Estaremos hablando de un tema tan importante como este, a la luz de la palabra. Bendiciones.